Chicos, buenos días, bienvenidos a la clase de sociales. Eh, Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Entonces, vamos a continuar con el desarrollo de nuestra historia de la primera parte del siglo XX. Hay elementos muy importantes dentro de esa historia del siglo XX, como por ejemplo algo que ya vimos, que fue precisamente la intervención del gran líder Mahatma Gandhi, como lo mencionamos la clase anterior. Me gustaría, para puntos positivos, ¿quién de ustedes pues me dice algo con respecto a Gandhi? ¿Qué recordamos? Que era una persona que siempre quería llevar la paz a donde fuera, que no quería ver más guerras, sino que quería paz. Muy bien, Sara, muchas gracias. Listo. Que ¿Quién fue una más? persona que siempre luchó por su pueblo y que pues nunca los dejó atrás hasta la hora en que pues se tuvo que morir. Listo, Juliana, muchas gracias. ¿Quién más? A ver, ¿qué otras cositas recordamos de Gandhi? Pueden escribir también en el chat, o sea, para que, digamos, por si hay dificultades de sonido, etcétera, etcétera. Es otra forma de participar, ¿sí? La semana anterior, entonces, hablamos, por un lado, de Gandhi, de su biografía, de su grandeza. Y por otro lado, pues les dejé una lectura para complementar el tema y allí nos referían a todo lo que fue la independencia de la India a manos de, o sea, bueno, separándose del imperio británico, de los ingleses. Entonces, una de las razones por las cuales la India logró acercarse a esa independencia pues fue precisamente el hecho de que los ingleses estuviesen interviniendo en la Segunda Guerra Mundial y como que los ingleses estuvieran ocupados en ello. Básicamente, digamos que ese fue como el punto de quiebre entre lo que se venía dando en la India, esa difusión del capitalismo, esa difusión de, digamos, el estilo de vida inglés en la India sobre un pueblo que es completamente distinto en esencia. Yo no sé si ustedes han visto documentales de la India y lo que vemos de la India es que es un completo territorio espiritual donde las costumbres, las tradiciones son completamente distintas a la cultura de consumo que hay en Occidente. Entonces, hacer sentir a la gente que realmente se puede unir, que hay que buscar la paz, que hay que buscar el diálogo, a la vez también tiene que ver con el hecho de hacer sentir al otro que hay unas tradiciones, hay unos dioses, hay toda una idiosincrasia que está por encima de todo el comercio y de toda la imposición mercantilista que nos puedan imponer desde afuera. ¿Mm? Entonces, allí realmente también hay un ejemplo de cómo la paz constantemente nos lleva a la espiritualidad, a ese reencontrarnos con las raíces, con lo que realmente somos. ¿Sí? Entonces, la India es un ejemplo de ello. ¿No? Y bueno, este acontecimiento de la India que estuvimos viendo es un acontecimiento paralelo al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y a los primeros desarrollos de lo que fue, por ejemplo, la gran explosión mercantilista, capitalista de los años 20 en los Estados Unidos. Y eso es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Vamos a empezar a hablar de una gran nación
porque es que los libros de la historia nos la pintan así, una gran nación, y esa gran nación es los Estados Unidos. Vamos a hablar de los Estados Unidos un poquito. ¿Y por qué estamos cogiendo países por separado en este momento? Definitivamente la historia no se escribe solamente, digamos, a renglón grande. La historia también es lo que va ocurriendo en cada nación, en cada pueblo. Entonces, una guerra mundial o dos guerras mundiales son acontecimientos que quizás reflejan la realidad del mundo, pero hay unos hechos que se dan de manera particular, en contextos distintos que también van a contribuir a que se den esos grandes sucesos o esas historias a renglón grande. Entonces, por eso hablar de un país como Estados Unidos es clave aquí. Estados Unidos viene en un proceso de crecimiento. No, obviamente no estamos diciendo acá que Estados Unidos solo tuvo que disfrutar las maduras y entonces que eran muy de buenas. No, también tuvieron sus momentos de infortunio, pero curiosamente ellos siempre o casi siempre resultan victoriosos en las contiendas, en los enfrentamientos, en las guerras. Y es que ustedes se imaginarán que después de la Primera Guerra Mundial, Europa pues queda bastante destruida. Pero en la Segunda Guerra Mundial todavía Europa va a quedar más destruida. Entonces, como Estados Unidos queda en América, pues realmente quien echa la mano, quien ayuda a industrializar, a reconstruir, a levantar esos países que sufrieron, esos países que quedaron devastados, pues va a ser Estados Unidos. Y entonces eso le va a dar a Estados Unidos pues un estatus económico que lo deja como la primera potencia. Venimos hablando de un siglo XIX en donde los franceses, los ingleses, especialmente los ingleses, eran quienes llevaban la batuta económica en el mundo. El siglo XX va a ser más para los hijos de los ingleses, es decir, los estadounidenses, los norteamericanos de Estados Unidos. Cuando nosotros hablamos de norteamericanos, no solamente es Estados Unidos, los canadienses también son norteamericanos. Lo que pasa es que el pueblo canadiense es un pueblo muy distinto y es un pueblo que tiene otro tipo de costumbres, tiene otro tipo de formas de intervenir en el concierto mundial. Canadá es un poco más reservado, no anda inmiscuyéndose en guerras, tampoco va a meterse en territorios donde no los han llamado. Y pues digamos que los Estados Unidos tiene más esta característica. Quisiera entonces hablar de una época floreciente, los famosos felices años 20, de los que se habla tanto en la historia de Estados Unidos. Esos años 20 son los años 20 del siglo anterior, del siglo XX, curiosamente, ¿sí? Esos son los famosos años 20. Unos años 20 que fueron caracterizados por la bonanza económica, porque claro, ya ha terminado la Primera Guerra Mundial, ya fue el famoso Tratado de Versalles, donde pues ustedes saben que a Alemania no le fue bien, ¿sí? Sin embargo, Estados Unidos, dentro de ese desarrollo de la Primera Guerra Mundial, con
quien más tuvo inconveniente fue con los alemanes. Y sin embargo, los problemas, una vez terminada la guerra, pues no iban a terminar. Sin embargo, era Estados Unidos quien tenía la posibilidad de ayudar de cierta manera a reconstruir esos países. En ese proceso de reconstrucción, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que definitivamente los países se van a endeudar, ¿sí? Los países se van a endeudar. Y esto no solamente fue para esos países que vivieron la guerra, no, son países, varios países del mundo que, que tal vez no son de Europa, por ejemplo, otros países como los latinoamericanos, Colombia, por ejemplo, iba a tener algún tipo de endeudamiento, porque aquí también iban a haber problemas, ¿sí? Pero cuando veamos Colombia lo vamos a entender mejor. Por ahora es importante que nosotros reconozcamos qué fue lo que ocurrió, cuál fue la explosión de los años felices que se llaman en los Estados Unidos. Cuando hablamos de esos años felices, nos estamos refiriendo a algo también importante y es la idea que se tiene de libertad. Ver a Estados Unidos como una especie de tierra prometida porque allí hay libertades de todo tipo. Libertades para expresar lo que pienso, libertades para vestirme como quiera, libertades para conseguir dinero, para crecer con mis negocios, libertades para estudiar quizás lo que quiera, para viajar a donde quiera, ¿sí? O sea, todas esas libertades fueron ofrecidas por esta gran nación, ¿sí? Y entonces Estados Unidos es como ese país que se erigió como el lugar de la libertad, el lugar donde las personas podrían realizar sus sueños. Y todo lo que nosotros conocemos como propaganda, publicidad, etcétera, etcétera, esto que se maneja tanto dentro del mercadeo, pues los Estados Unidos lo han llevado a su máximo esplendor durante esta década de los 20, porque definitivamente prometerle a la gente que va a tener una vida más bonita en su país y mostrarle la grandeza de la Estatua de la Libertad, comienza a surgir todo el mundo de Disney, ¿no? Un mundo de sueños, un mundo donde todo lo que, todas tus fantasías, todos tus sueños pueden hacerse realidad. Todas estas ideas cobran muchísima fuerza durante esos años 20. Una nación próspera, una nación donde tú puedes consumir lo que quieras porque todo está muy fácil, todo está a la orden del día. Un momento sin igual para la humanidad, definitivamente. Un momento en donde la gente empezó a confiar cada vez más y más en el dinero, ¿sí? Donde sus máximas preocupaciones fueron tranquilizadas porque había una buena economía. Entonces, se confió sobremanera en el dinero. No vamos a meterle aquí moralismo ni religión, ¿no? Que es que se olvidaron de Dios, que entonces que qué pecado. No, simplemente estamos describiendo lo que ocurrió. Y fue que la gente confió más en el dinero que en otra cosa. ¿Mm? Estos años 20 entonces se caracterizaron por prosperidad económica y porque la política de los Estados Unidos estuvo marcada por el retorno de los valores tradicionales. Esos valores tradicionales eran los valores que infundaban un sentimiento nacionalista. O sea, si bien Estados Unidos es la tierra de la libertad, si bien Estados Unidos se configura como el sueño americano para personas de cualquier otra latitud del planeta, de todas maneras, los ideales nacionalistas no se detuvieron y la cultura norteamericana
también desarrolló un orgullo nacional bastante fuerte. Ahora, cuando hablamos de los valores protestantes, una religión que es la religión protestante, la religión de Lutero, la religión de Calvino, esas religiones que digamos que también pueden tener a Cristo, pueden tener a Jesús dentro de sus manifestaciones religiosas, pero que de todas maneras no pertenecen a la Iglesia Católica. Digamos que los valores de estas religiones se manifestaron allí en el desarrollo histórico de este país. Otras cosas que son importantes de sugerir y de tener presente es que allí también fueron muy importantes los excesos. Obviamente las personas que se emborrachaban, las personas que tenían grandes manifestaciones de euforia y que se desbordaban en placeres y gustos. Entonces, este tipo de situaciones obviamente que generó también medidas, ¿no? Como por ejemplo, empezar a prohibir la venta de bebidas alcohólicas, porque con tanta felicidad, con tanto dinero, con tanta dicha, pues sobre todo los grandes empresarios iban a empezar a alcoholizarse también, y la gente del común al ver que se podía vivir chévere, al ver que podían tener dinero, entonces vino el licor. Al darse ese exceso, entonces viene también la contraparte, ¿no? La prohibición. Ojo, porque pues nos estamos excediendo y pues es importante conservar esos valores tradicionales y mantener el equilibrio de la economía. Cuando todos tenemos plata en el bolsillo, muchachos, podemos hacer dos cosas. Uno, administrarla bien. Dos, derrocharla y gastárnosla y quedarnos sin un peso. Si Estados Unidos tenía como idea ser una gran nación y ser una nación próspera y que esa prosperidad permaneciera en el tiempo, pues había que empezar a poner leyes mucho más restrictivas. Entonces, ilegalizar las bebidas alcohólicas, algo que ocurrió, por ejemplo, en Nueva York, más o menos hacia el 1922, 1923. Otra situación que se empezó a dar en este tiempo fue que se empezó a manifestar la xenofobia y un desprecio a los negros y un desprecio a los judíos y un desprecio impresionante a los que son de raza distinta, de diferentes nacionalidades. ¿Por qué esta xenofobia? Porque al verse Estados Unidos como la gran nación, la nación próspera, la nación de los sueños, pues iban a empezar a llegar personas de otras latitudes del planeta. Y entonces, como mecanismo de defensa, pues los americanos, la cultura norteamericana, estadounidense, comenzó a tener este tipo de actitudes en donde empezaban a perseguir personas de otras razas, llámense judíos, llámense personas afrodescendientes, ¿no? Empezaron a darse segregaciones de una manera un poco más tajante, ¿no? El famoso racismo, que ya después, en la segunda mitad del siglo XX, volveremos a tocar ese tema de un modo un poco más profundo, con un personaje como Martin Luther King, porque de él también hay que hablar. Uno de los que decía que las ideas del amor las aprendió de Cristo, pero el método lo aprendió de Gandhi. Ese va a ser Martin Luther King en la segunda mitad del siglo XX, personaje que veremos cuando lleguemos allá. Hacia 1920 los Estados Unidos se habían convertido en el principal acreedor del mundo, desplazando a la Gran Bretaña, como ya les decía.
La acumulación de riquezas de oro facilitaron la expansión de la economía estadounidense a través del rápido crecimiento industrial y del aumento del crédito y del consumo. Imagínense ustedes un mundo entero destruido, con deudas, y que aparece un financista, un banquero estadounidense a auxiliar. Pues, ¿de qué viven los bancos? Los bancos viven de la usura. Si yo hago un préstamo, chicos, si yo solicito un crédito, pues resulta que ese crédito lo voy a terminar pagando 2 o 3 veces. El valor que me prestaron lo voy a terminar pagando una cantidad de veces más. ¿Por qué? Porque es que el banco vive de lo que presta. Entonces Estados Unidos se volvió el gran acreedor. Entonces resulta que el mundo entero pasó a deberle a Estados Unidos. ¿Sí? Entonces ustedes entenderán esa bonanza económica allí. No sé si hasta el momento ustedes me están entendiendo. Me gustaría saber, me gustaría escucharlos. Si están entendiendo por qué Estados Unidos se erigió como un país poderoso a nivel financiero. No sé si está entendida la idea. Me gustaría saber, sí, no. Ese silencio es que si entendieron o no han entendido nada. Cuéntenme, chicos. Ah, ok, gracias, Gerson. Gerson me dice que sí, que es claro. Ok, ¿alguien más? ¿Entiende el tema? Sí, está clarito, Sara. Sí, profe. Vale, listo. Entonces ahora, ya digamos, para ir finalizando, vamos primero a ver un video. Vamos primero a ver un video y luego hacemos unas conclusiones. Voy a compartirles pantalla. No sé si ustedes están viendo el compartir de pantalla, chicos. ¿Me dicen, porfa? Sí, señor. Listo, vale. Sí, profe. Bueno, antes de poner a rodar el video, resulta que habíamos hablado en algún momento de que la revolución industrial tenía unas etapas. Aquí ya estamos más de lleno en una segunda etapa de la revolución industrial y nos vamos a dar cuenta a partir de estos conceptos que les voy a presentar acá: Taylorismo, Fordismo, Toyotismo. No son filosofías raras, sino simplemente son nuevos modelos de producción que hacen a la sociedad un poco más rica en cuanto a lo financiero se refiere. Voy a poner a rodar el video y pues cualquier inquietud después del mismo me la plantea. En preciso momento, en todas partes del mundo se están fabricando cientos de miles de millones de productos. Desde golosinas hasta complejos microprocesadores, toda producción tuvo un inicio y una evolución. Ellos son Santiago y Verónica. Desde hace tiempo están ahorrando para comprarse un televisor. Santiago, al pensar en la compra que va a realizar, recuerda lo que alguna vez escuchó en una clase de economía.
El capitalismo fue cambiando a medida que el ser humano iba transformando las formas de producir. Esos televisores, por ejemplo, fueron ensamblados en Argentina y fabricados en distintas partes del mundo. Pero ¿cómo llegamos a producir de esta manera? Viajemos al principio de todo esto para entenderlo. No. Todavía un poco más atrás. Unos 7000 años antes de Cristo. El ser humano es nómada y sobrevive en diferentes ambientes gracias a la caza y a la recolección. Felipe, de tan solo 11 años, recuerda haberlo leído en alguna revista. Lo que Felipe no sabe es que un día los animales empiezan a escasear y el ser humano no tiene otra salida que buscar una solución. Es en este momento cuando hace un descubrimiento que cambiará la historia de la humanidad. Aunque Felipe no lo sepa, en su mano tiene la respuesta. Una semilla que no alcanza para comer, pero si se riega, después de un ciclo de crecimiento, se convierte en comida. Con este aprendizaje, el ser humano se establece y da lugar al nacimiento de una nueva etapa: la agricultura. El hombre se vuelve sedentario y controla la producción de su porción de tierra. Así aparece el concepto de propiedad, dando inicio a una sociedad mucho más compleja. Con esta nueva sociedad aparecen otras divisiones de tareas definidas por el ejercicio de la propiedad. Están quienes poseen la tierra y quienes la trabajan. Pero, ¿de qué manera incide esta división en los modos de producción? Durante la Edad Media, los reyes distribuyen las tierras con sus habitantes entre los señores feudales. A cambio de protección, los campesinos trabajan otorgando la mayor parte de su producción al señor feudal en las llamadas relaciones de servidumbre. Este sistema es conocido como feudalismo. Mientras tanto, en las ciudades, los artesanos van desarrollando otra forma de organizar la producción. En Inglaterra, a mediados del 1700, el ser humano descubre algo que genera un nuevo giro en su historia. La producción de bienes, que hasta el momento se elaboraba de forma artesanal, comienza a realizarse en forma sistematizada con máquinas de vapor. No solo aumenta la productividad, sino que además nace una nueva organización social, impulsada por la producción fuertemente regulada por los gremios de origen medieval. Es en este momento de la historia cuando nace el capitalismo. Y es también el inicio de la revolución industrial. Durante este periodo se pasa de una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. Las primeras máquinas que generan el cambio aparecen dentro de la producción textil. Las protagonistas son la hiladora Spinning Jenny y la tejedora Flying Shuttle, pero es la energía la que lleva la revolución a su punto más alto. A partir del carbón se desarrolla la máquina de vapor y el ferrocarril. Ahora todo lo que se produce puede llegar más lejos y en menor tiempo. En Estados Unidos, Alemania y Japón se incorpora la energía a través del petróleo y la electricidad. Se desarrollan entonces las industrias básicas de química, siderurgia y mecánica. Y se producen el automóvil, el tranvía, la bicicleta y el aeroplano. Con la industria se crean nuevos puestos de trabajo. Familias enteras se mudan del campo a la ciudad para trabajar en nuevos espacios industriales. Con el dinero como gran sistema de intercambio aparece una columna fundamental del sistema económico:
El asalariado. El sueldo permite comprar lo que se necesita para vivir. Pero no todo es color de rosas en este periodo productivo. La mayoría de los sueldos son demasiado bajos y todos los integrantes de la familia deben trabajar para lograr sobrevivir. En ese contexto, surge un hombre que decide aplicar un método diferente dentro de las fábricas. Frederick Taylor. Luego de trabajar en varias fábricas de los Estados Unidos, Taylor propone la estandarización del proceso de producción. Los trabajadores especializados dan sus conocimientos a las gerencias y así pierden el control de la producción. Taylor estudia la relación entre el trabajo del obrero y las técnicas modernas de producción industrial. Mecaniza cada una de las tareas y calcula sus tiempos exactos de realización. Así, evita el control que el obrero puede tener sobre esos tiempos y sobre el conocimiento de la tarea. Se generan entonces cambios en la composición de la clase obrera. El trabajador capacitado es reemplazado por grandes masas de trabajadores no especializados. Y la mayor explotación de estas masas permite a las fábricas acortar los tiempos y aumentar la capacidad de producción. Este nuevo sistema de organización, en honor a su creador, se conoce como Taylorismo. Pero aquí no finaliza la historia. El ser humano sigue buscando nuevos caminos. Un hombre llamado Henry Ford encuentra otra forma de producir. En su fábrica de automóviles, Ford busca generar más cantidad de vehículos en menos tiempo. Y con esto, hacer de algo para pocos, algo para muchos. Basado en las ideas de Frederick Taylor, Ford desarrolla lo que conocemos como la línea de montaje. Básicamente, se trata de una mejor y más eficiente forma de usar la cinta transportadora. La teoría de Ford tiene dos características. La primera, cada operario, junto a la cinta transportadora, tiene una única labor que repite una y otra vez. Y otra vez, y otra vez, durante todo el día. La suma de cada tarea al final del recorrido da como resultado el producto terminado. La segunda. La cinta arrastra todos los componentes del producto y su velocidad permite controlar el ritmo de trabajo. Para que este proceso sea optimizado al máximo, todas las piezas deben ser idénticas, al igual que el producto final. El obrero ya no necesita desarrollar un oficio, solo una actividad puntual repetida. Así, el trabajo se empobrece. En sus trabajadores, Ford descubre otra de las claves de su éxito. Al pagar salarios más altos, los empleados de la fábrica pueden convertirse en sus propios clientes. Al masificar la producción, se masifica el consumo y el dueño de la fábrica aumenta sus ganancias. Este modo de organizar la producción es llamado Fordismo. Más adelante en la historia, con la crisis capitalista de los años 70, surge un nuevo modo de organizar la producción y el trabajo. Del otro lado del mapa, más precisamente en Japón, la fábrica de automóviles Toyota aplica un nuevo modo de producción, el toyotismo, basado en el concepto just in time. Con el justo a tiempo, a diferencia del Fordismo y el Taylorismo, que fabricaban en masa y almacenaban en grandes stocks, se produce según la demanda del cliente. En otras palabras, lo mínimo y necesario para cumplir con el pedido en función de la demanda. La producción en masa de un solo tipo de producto es reemplazada por la cantidad exacta de una gran variedad de productos vendidos previamente. El trabajador ahora debe ser multifuncional para poder manejar simultáneamente diferentes máquinas necesarias para los distintos productos.
Las nuevas tecnologías de comunicación, informática y electrónica, sumado a los bajos costos de importación y exportación de mercadería, permiten que las tareas que se hacían dentro de una misma fábrica se realicen en diferentes espacios y partes del mundo. Lo que antes se producía en un único lugar, ahora puede ser diseñado en un país, fabricado en otro y ensamblado en un tercero. Estos televisores, por ejemplo, ensamblados en Argentina y producidos en distintas partes del mundo. Tras años de trabajo y un sueldo fijo, Santiago y Verónica logran ahorrar y se compran el televisor que tanto querían. Y no solo eso, ahora también saben que las tres formas de organizar la producción en el sistema capitalista, el taylorismo, el fordismo y el toyotismo, tuvieron algo en común: producir la mayor cantidad de productos con el menor costo posible, aunque fuera a costa de la explotación del trabajador. Así, la máquina sigue funcionando. Bien, chicos, ¿cómo les fue con el video? ¿Los escucho? Dice Gerson, bien. A ver, ¿alguna idea que ustedes de pronto quieran resaltar de lo que vieron? Pues, profe, que poco a poco fue como, digamos, mostrando cómo fueron actualizándose todo el equipo, así ya sean las máquinas y eso, y que nos fue mostrando parte por parte cómo fue el capitalismo. Listo, Juliana, muy bien, tienes punto positivo. Eh, ¿Quién más? A ver. Profe, hablaron de varias formas de Primero Yerly, como el luego tel, Gerson. Dale, Yerly. Dale. pues que en el video hablaron de varias formas de revolución creadas por diferentes personas como el taylorismo, el fordismo y el yotismo. Perfecto. Listo, muy bien, Yerly. Gerson, ¿tú ibas a decirnos algo? Sí, profe. Pues la verdad, el video fue más como una línea de tiempo. Nos mostró desde la edad de piedra Sí. hasta la edad actual. Y ahí nos todo como el capitalismo, el revolución. Listo, muy bien, Gerson. Muchas Todo gracias. eso convirtió como en taylorismo y fordismo. Sí, señor. Listo, muchas gracias, Gerson. Claro que sí. Bueno, Bueno, pues sí. ¿Ibas a decir algo más? Bueno, parece. no, señor profe, no, qué pena. Tranquilo, no te preocupes, está muy bien que participen. Eso me parece genial. No sé quién más quiere aportar algo. Bueno, están muy callados. En fin, listo. Bueno, entonces, unas conclusiones ya para ir terminando esta clase. Esos nuevos medios de producción, llámese toyotismo, fiordismo, taylorismo, lo que hacen es generar una mayor dinamicidad en la vida de los empleados, en el sentido en que ellos pueden adquirir mayores posibilidades para adquirir los productos que ellos mismos fabrican.
Y esto pues obviamente que va a ayudarle al mercado, porque esto es lo que va a hacer que crezca la industria. ¿Mm? Es algo que realmente favorece ese crecimiento. En la primera etapa de la revolución industrial veíamos la explotación, que la gente iba y era, mejor dicho, sacrificaban toda una vida casi porque eran como 16 horas de trabajo, 18 horas de trabajo. Pensar en descanso, en salud, en seguridad, en un buen salario, pues era difícil. Aquí ya nos están mostrando otro panorama, en donde sí se trabaja bastante, pero quizás las personas mismas que trabajan pueden apuntarle a ese nuevo ideal de bienestar. Eh, si yo fabrico carros, pues la idea es que yo pueda también adquirir mi propio carrito, ¿sí? Entonces, pues es digamos como lo que realmente se nos quiere dar allí a entender. Entonces va dándose como una evolución en ese desarrollo del capitalismo. No es solamente producir para unos pocos que puedan adquirir los productos, sino que se empieza a producir en masa, se empieza a producir para todos. Y eso es lo que va incrementando las posibilidades de que el flujo económico sea cada vez mayor. Esta sociedad de la felicidad, esta sociedad del bienestar que nos tratan de proponer aquí, pues tiene sus esplendores en la década de los 20, aunque bueno, el toyotismo pues es algo de los años 70, porque pues de todas maneras también después de la segunda mitad del siglo XX también pues sigue ese periodo de bonanza económica para los Estados Unidos. Pero digamos que yéndonos atrás, yéndonos a los años 20, allí podemos ver ese protagonismo de sobre todo el Taylorismo y la empresa de Ford, la de Henry Ford, donde empiezan a producirse esos automóviles. Entonces, esos automóviles, pues, que ya pues nosotros vimos cómo los iban fabricando, cómo los iban ensamblando y dónde realmente comenzaban a operar, no solamente contaban con el trabajo de la fábrica, sino que también hay cosas ahí que no se pueden mencionar, ¿sí? Y digo que no se pueden mencionar quizás porque tocaría muchas sensibilidades. Y una de ellas tan básica, por ejemplo, para que los carros pudieran circular, es por ejemplo la aparición del caucho. Y el caucho lo sacan ¿de dónde? Lo sacan de una palma, lo sacan de un árbol y se sacrificaron bosques en el Amazonas, luego se llevaron semillas de ese caucho por allá para países lejanos como por ejemplo Malasia en el Asia oriental, ¿sí? Y con el fin de que a costa de producir y producir y producir, también se le empezaba a echar mano a la tierra, a la naturaleza. Y ya cuando vemos avanzado el siglo XX y ya nosotros haciendo parte del momento histórico del siglo XXI, nos damos cuenta que hay un planeta deteriorado, hay un planeta que comenzó pensando la gente del siglo pasado en ese bienestar, en esos nuevos productos, pero se les olvidó lo más importante, el piso que lo sostiene, es decir, la madre tierra, la madre naturaleza. Entonces, allí es donde realmente es fundamental enfocar nuestra reflexión. No se trata de acumular, no se trata de producir por producir, sino mirar también lo que la misma tierra nos ofrece y como ella misma va resintiendo cuando nosotros extraemos, cuando nosotros la explotamos. Bien, chicos, con esto entonces quería yo cerrar la clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido bastante, ¿sí? Porque pues ese es el propósito general de esto, que hayan aprendido cosas nuevas.
y que vayamos encaminándonos para lo que va a ser la Gran Depresión de 1929, que va a ser pues un acontecimiento de catástrofe económica, porque así como están los años felices, pues va a llegar el día en que todo se derrumba, y esas cosas a veces pasan, ¿no? A veces hay matrimonios muy bonitos, relaciones de pareja muy lindas, y a veces por una mala decisión, por una mala palabra, por un descache de alguien, por un desliz, se termina acabando todo. Entonces, vamos a ver esa historia la próxima semana. Bueno, chicos, por aquí estuvo Juliana Urquijo. Presente. Es Laura Torres. Presente. Está Yerly Méndez. Presente. Ok. Está Julián Peñuela. Presente, profe. Está Jesús González. Está Gerson Iván Orozco. Presente, profe. Sara estaba al principio, no sé qué le pasaría. Si fue que le falló el internet, no sé. En fin. Bueno, chicos, muchas gracias y mañana entonces conversamos. Vale.